Bueno, pues nos vamos a ir a San Juan capítulo 1. Y en San Juan capítulo 1 vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Y en este día el Señor quiere que predique acerca de el verbo, la palabra. Gloria al Señor. El verbo, la palabra, que es ni más ni menos que nuestro Dios. Aleluya, nadie puede hacer una diferencia entre la persona, su aliento y su palabra. Allí donde está la voz de una persona, allí está la persona. Y bueno, pues, amados hermanos, el Señor, cuando nos habla a nuestros corazones, está presente. Allí donde se predica su palabra, allí donde estamos reunidos en su nombre, donde se predica su palabra, la palabra que sale de su boca, que salió de la boca del Señor, pero que sale de su boca para nosotros. Cuando predicamos esa palabra, el Señor está ahí presente. Dice la palabra del Señor que el hombre y la mujer oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto. No dicen que vieron a Dios, dicen que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y el hombre y la mujer huyeron y se escondieron de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que allí donde está Dios, está su espíritu, su aliento, está su palabra. Y donde está su palabra, aunque no se le vea al Señor, aunque no le podamos ver con nuestros ojos naturales, por eso digo que no dice la palabra del Señor que el hombre vio a Dios en medio del huerto, sino que oyó la voz de Jehová, su Dios, en medio del huerto, y huyó, se escondió, huyó de la presencia del Señor. Todos aquellos que somos de Dios oímos la voz de nuestro Dios, sus palabras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya, gloria al Señor. Así que aquí estamos un día más en la santa y bendita presencia del Señor para compartir la palabra. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Bueno, pues aquí se nos dice, hermanos, que en el principio, aleluya, cuando no existía absolutamente nada, cuando solamente existía nuestro Dios, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, que es eterno, que no ha sido creado, aleluya, que permanece para siempre. En el principio, el verbo, la palabra, aleluya. En griego la palabra verbo es logos y significa precisamente eso, palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice
que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto significa que todas las cosas han sido creadas por medio de la palabra de Dios, como dice en Hebreos capítulo 11. El universo entero fue creado por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, todas las cosas han sido creadas por la palabra de Dios. Cuando el Señor pone en ti y en mí palabras, o sea, cuando el Señor nos habla y nos da una palabra o nos da palabras, está llenando nuestro corazón de un tesoro que después que está en nuestro corazón y sale por nuestra boca, las cosas llegan a existir. Tenemos un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Eso se llama el hablar de fe o el idioma de la fe. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Y el Señor quiere que todos los hijos suyos, todos los que somos conforme a su corazón, hablemos este idioma. A nosotros nos gusta oír hablar a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros hijos en el idioma en el que nos hemos criado. En este caso somos castellano parlantes o hispano parlantes, porque al castellano ha ido evolucionando y, bueno, se le llama el idioma de Cervantes y se le llama eso, castellano parlantes o hispanoparlantes, porque es el idioma que se habla en toda la hispanidad. Más de 600 millones de personas en el planeta hablan el español. Y hubo un tiempo en la historia en el cual en España nunca se ponía el sol. Reinaba Felipe II y en ese tiempo en España nunca se ponía el sol. Y ya fuera en las Filipinas, a las cuales se le pusieron Filipinas en honor a Felipe II, y que estas islas, los habitantes de estas islas, pues quisieron pertenecer a España, no es que la conquistaron, no que la subyugaron, sino que quisieron pertenecer a España, que era el imperio más grande que había en ese momento. En África también hay países en los que se habla el español. Ya en Filipinas, poco a poco, desde que llegaron los americanos, pues se habla en inglés, aunque hay mucha gente con nombres españoles y que entienden todavía el español. Aleluya. Y algo parecido pasó en lo que hoy conocemos como Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La gente aprendió el español y desde entonces ese idioma lo hablamos pues en gran parte del mundo, ¿sí o no? Aleluya. Y a todos nosotros nos gusta oír a nuestros hijos que hablen el español, pero nos gustan nuestros acentos. Gloria al Señor. En Argentina, dependiendo de la parte de Argentina, hablan con un acento o hablan con otro acento. Aleluya, cuando la gente es de Buenos Aires, de la región de Buenos Aires, pues tienen un acento característico que es normalmente la gente cuando oyen hablar de esa manera dice argentino, pero hay otros argentinos que no hablan con ese acento, tienen otro acento. Aleluya, ¿entendemos? Y bueno, pues nos gusta oír a nuestros hijos hablar
con nuestro acento, en el idioma que hablamos, con nuestro acento, gloria al Señor, y además a hablar palabras que nosotros les hayamos enseñado. Cuando un niño dice palabras, dice, niño, ¿a ti quién te ha enseñado eso? ¿A ti quién te ha enseñado? ¿Tú me has oído a mí hablar esas palabrotas? ¿Tú me has oído a mí hablar así? ¿Por qué dicen eso a los niños? Porque el padre, la madre quieren que, aleluya, quieren que sus hijos hablen el idioma y con el acento que les toca, la fibra en el cual se han criado, ¿no es verdad? De igual manera, hay una forma de hablar que le agrada al Señor. David le pedía al Señor que fueran gratos delante del Señor los dichos de su boca y la meditación de su corazón. La meditación de su corazón, o sea, lo que él tenía en su corazón y lo que salía por su boca. Sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Gloria al Señor. Entonces, nuestro corazón, hermanos, debe albergar, debe tener, tenemos que tener dentro de nosotros. El corazón es la personalidad, es la persona. Gloria al Señor es la persona. Gloria al Señor. Como es el corazón del hombre, así es el hombre. Como son los pensamientos del hombre en su corazón, así es el hombre. Entonces, el corazón es la persona. Aleluya, ahí está nuestro espíritu, ahí está nuestra alma, ahí está nuestro cuerpo. El corazón somos nosotros. Y el Señor quiere que en nuestros corazones nosotros atesoremos, aleluya, tengamos abundantemente, ¿cómo? Abundantemente. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo tiene que estar? En abundancia. Gloria al Señor. Y una vez que tenemos dentro la palabra del Señor, estamos capacitados de parte del Señor para ser usados por Dios para crear cosas. ¿Para qué? Para crear cosas. Porque dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho todo por Dios con su palabra. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Dios habló y se hizo. Gloria al Señor. Esa preciosa palabra de nuestro Dios es la que tiene que estar dentro de nuestros corazones. Es la que tiene que salir por nuestra boca. Y dice la palabra del Señor, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Gloria al Señor. ¿Qué sale de nuestro corazón? Cosas. Aleluya, cosas. Cuando la palabra del Señor dice cosas, está hablando, precisamente en la mayoría de los textos está hablando de logos, está hablando de palabras. Porque antes de que existiera cualquier cosa, el Señor la habló. Es como aquí en Lucena, que son carpinteros, y algunos dicen, pues voy a hacer una silla. Gloria al Señor, ¿qué dice? Voy a hacer una silla que el que se siente en ella se va a acordar siempre de mí. Aleluya, de lo cómodo que va a estar, de lo a gusto que va a estar. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, alguien decide que va a hacer sillas. Gloria al Señor. Y se convierte en sillero. Hace sillas. Gloria al Señor. Ahora, hay sillas que se te rompen, hay sillas incómodas y hay sillas,
Aleluya, que dice, esta es una buena silla. Cómprate esta silla porque esto sí que es una cosa buena, fuerte, cómoda. Antes de que se existiera esa silla, alguien dijo, voy a hacer una silla. Gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, nosotros hacemos las cosas, la inmensa mayoría de las cosas o las obras que Dios ha preparado para nosotros, las vamos a hacer de palabra. ¿Cómo las vamos a hacer? De palabra. Por eso dice la palabra del Señor, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hay cosas que son de palabra y otras son de hecho, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Este verbo del cual estamos hablando, que era nuestro Dios, que es nuestro Dios, ese verbo tiene un nombre que se llama Jesús. Gloria al Señor. Que en hebreo se dice Yeshua. Gloria al Señor. Que en español es Jesús. Que en inglés creo que es Jesus. En fin, en cada idioma, aleluya, se expresa, pero estamos hablando del mismo nombre. Lo mismo que aquí a un hombre se le llama Juan, en Cataluña se le llama Joan, en Inglaterra se le llama John, gloria al Señor, pero John, Joan y Juan, bueno, nosotros decimos Juan, como ya sabe que nos gusta ahorrarnos palabras, aleluya, Juan, ven para acá, ¿sí? Gloria al Señor. Pero ya que se llame Juan, que se llame Joan, que se llame John, es la misma persona. Que se llame Yeshua, que se llame Jesús. Aleluya, los árabes dicen Heisa. Gloria al Señor, para referirse a Jesús. Gloria al Señor. Jesús es el verbo. Que nos ha dicho que las mismas obras que Él hizo, y aún mayores, nosotros, los que creemos en Él, haremos. ¿Qué haremos? Mayores obras, las mismas y mayores obras. Gloria al Señor, las mismas y mayores obras. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hacía y hace todas las cosas por medio de la palabra. Aleluya. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra. Como aquel le dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué tenía que decir? La palabra. Gloria al Señor. El Señor dijo también a una mujer, por esa palabra que has dicho, ve. Tu hija ha sido sanada. Aleluya. Entonces, el Señor dio una palabra y cuando esa mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada, libre del demonio. ¿Y cómo había salido aquel demonio de su hija? Por la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo se echan fuera los demonios? Dice el mismo evangelio. Y echaba fuera los demonios por la palabra. Gloria al Señor. Dice su nombre, por la palabra. Y sanaba a los enfermos por la palabra. Y multiplicó los alimentos por medio de la bendición, por medio de la palabra. Bendijo los alimentos y multiplicó por medio de la palabra. Gloria al Señor. Entonces, se dice de nuestro Señor Jesucristo que era varón profeta, poderoso en palabras. ¿Cómo era? Poderoso en palabras. Palabra que el Señor decía, palabra que sanaba, libertaba, transformaba.
Gloria al Señor. Y esas palabras son las que el Señor quiere que abunden en nuestros corazones. ¿Las palabras de quién? De Cristo. El que es de Dios, hable las palabras de Dios. Gloria al Señor. ¿Y tú es su nombre? Entonces, esas palabras, sabiendo que cada palabra que tú recibes de parte del Señor es una cosa que tienes en tu corazón. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Abraham, gloria a Dios, le dijo a Abraham, haré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Gloria al Señor. Como las estrellas de los cielos. Y dice la palabra del Señor que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Gloria al Señor. Y le fue contado por justicia. Y Dios hizo un pacto con él. Pero pasaron años. ¿Cuánto pasaron? Pasaron años. La mujer de Abraham, o sea, de Abraham, porque no era Abraham todavía, la mujer de Abraham, le dijo, yo, Jehová no me ha dado hijos. Yo tengo una criada, yo tengo una esclava egipcia, llégate a mi criada y que Dios te dé hijos a través de mi criada, de mi esclava. Los hijos de los esclavos eran de sus amos. Aleluya. Y entonces llégate a la esclava y que te dé hijos. Esta mujer quería ayudar a Dios. ¿Qué quería? Ayudar a Dios. Y de ahí nació el problema árabe-israelí. Ahí nació Ismael y ahí hubo conflictos que hasta el día de hoy se llama el conflicto árabe-israelí, porque llegó un momento en que Ismael maltrataba, no trataba bien, maltrataba a Isaac, de tal manera que Sara dijo, coge a la criada, coge a la esclava y a su hijo y échalos. Aleluya, échalos. Y aunque a Abraham le pareció una palabra dura, Dios le dijo que oyera la voz de su mujer y lo echara. Gloria al Señor. Esa palabra que Dios le había dicho y que Abraham había creído, que había hecho, había creído, la tenía en su corazón. Gloria al Señor. ¿Dónde la tenía? En su corazón. Abraham era un creyente, un hombre que le creía a Dios. No que creía en Dios, sino que le creía a Dios. Y cada cosa que Dios le decía a Abraham, él la creía. ¿Lo has dicho? Pero llegó un momento, hermano, en que esa palabra que estaba en su corazón, Dios se le aparece de nuevo, después que habían tenido a Ismael, después que habían tratado con la lógica y con bueno, la forma de actuar humana. Dice la palabra del Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que hay personas que se apoyan ¿en dónde? En su propia prudencia. Bueno, pues si Dios ha dicho esto, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos. Aleluya. Y no, Dios había depositado una palabra en el corazón de Abraham. Pero llegó el momento, hermanos, llegó el momento en el cual él es bendecido por el sacerdote Melquisedec. Gloria al Señor. Dios le había dicho, te bendeciré y te haré de bendición. Gloria al Señor. Pero eso era futuro. ¿Qué era? Futuro. Haré una descendencia que nadie podrá contar. ¿Eso qué es? Futuro. La fe habla de cosas que no se ven. Habla de futuro. En el Salmo 23, donde David habla el idioma de la fe, casi todo lo que dice en David está hablando de futuro. ¿Lo del Señor? El Señor es mi pastor.
Nada me faltará. ¿Qué es eso de nada me faltará? Futuro. En lugares dedicados a pastos me pastoreará. ¿Eso qué es? Futuro. Aleluya. Junto a agua de reposo me hará descansar. Me hará descansar. Futuro. La fe habla lo que Dios nos dice al corazón. Habla al futuro. Habla de cosas futuras. Cosas que en ese momento no son. Porque tenemos un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera. Y todo aquello que el Señor llama, todo aquello que el Señor habla, porque ¿qué es llamar? Gloria al Señor. Es lo que antes te ponía el ejemplo del carpintero. Voy a hacer una silla. Gloria al Señor. Bueno, pues el Señor llama las cosas. Antes está la palabra, después vienen las cosas se hacen. Esa palabra se convierte en una realidad, se convierte en lo que el Señor ha dicho. Por eso se llama, a la palabra del Señor se le llama la verdad, la realidad. Gloria al Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Verdad, realidad. El Señor habla y eso se cumple, esa es la realidad. Esa es la verdad. Gloria al Señor. Y bueno, pues el Señor le habló a Abraham de cosas que no se veían. ¿De qué? De cosas que no se veían. Una descendencia que Abraham no podía verla por ninguna parte. Gloria al Señor. Y además no tenía la más mínima esperanza de tener una descendencia, como Dios le dijo. Pero Dios le había dicho, te haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. ¿Entiendes el idioma? Haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Luego dijo el Señor, a los que te bendigan, los bendeciré, y a los que te maldigan, los maldeciré. Gloria al Señor. Y se fue cumpliendo todo eso. Sí, Dios le fue dando palabras. Él creyó a Dios, se mantuvo firme. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Aleluya, dice un refrán español, el que espera, desespera. El que espera, desespera. Gloria al Señor, pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que esperar en Dios. Hay tres cosas que tienen que permanecer siempre en nosotros. La fe, la esperanza y el amor. ¿Cuántas cosas? Tres cosas. La fe, que es creerle a Dios, que es tener la palabra de fe en nuestros corazones. Aleluya. La esperanza, porque esperamos, Dios nos habla y nosotros esperamos en Dios, esperamos. Gloria al Señor. Y el amor de Dios que nunca dejará de ser. Entonces en el cristiano tienen que permanecer esas tres cosas, ¿cierto? Gloria al Señor. Primero, ¿qué es? La fe. Después, la esperanza. Y después, va el amor, ese orden. Pero las tres cosas, las más grandes, el amor, dicen. Gloria al Señor, las más grandes, el amor. Me dice el nombre del Señor. Y bueno, pues el Señor le dio esa palabra. Y él le creyó a Dios, dice la palabra del Señor, de esperanza contra esperanza. O sea, que esperaba en Dios, hermanos, aunque todo estaba en contra. ¿Cómo estaba? En contra. Pues, que creyó en esperanza contra esperanza. Había algo en contra. Como un viejo como tú, a ti se te ha ido. Aleluya. Esos son ya los piciazos de los viejos, ¿no? Sí. Aleluya. Esos son
las cosas de los viejos. Pero él le creyó a Dios. ¿Dice su nombre? Después vino la bendición del sacerdote de Dios, de Melquisedec. Y a partir del momento en que él recibió la bendición, ya sabéis que le dio los diezmos de todo, honró al sacerdote de Dios con los diezmos de todo lo que Dios le había dado en aquella batalla. Y el sacerdote lo bendijo. Y como está escrito, aleluya, cuando una persona que tiene la bendición bendice, esa persona ya es bendita. Isaac le dijo a Esaú, lo he bendecido a tu hermano y ya es bendito. Aleluya. Melquisedec bendijo a Abraham, y Abraham, ¿qué era? Bendito, un bendito de Dios. Un bendito de Dios. Y bueno, después que él honró al sacerdote, después que el sacerdote lo bendijo, nuevamente el Señor se le aparece a Abraham. Nuevamente le recuerda lo que ya le venía diciendo desde antiguo. ¿Desde cuándo? Desde antiguo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Haré de ti una nación grande. Aleluya. El Señor le había dado promesa. Todo eso lo tenía ¿dónde? En su corazón. Pero llegó el momento en el que Dios le dijo, ya tu nombre no se va a llamar Abraham, que significa padre enaltecido, sino que te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Gloria al Señor. Y tu mujer no va a llamarse más ya Sarai, que significa mi princesa, sino que se va a llamar Sara, que significa princesa. Una cosa es que tu mujer sea tu princesa y otra cosa es que tu mujer sea princesa. Aleluya. Una cosa es que la hija del rey actual sea su princesa y otra cosa muy diferente es que sea princesa de España, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, la mujer de Abraham se llamaba Sarai, significa mi princesa. Pero el Señor dijo, no, se va a llamar Sarai, se va a hacer princesa, principal. Aleluya. Principal. Entre esa nación grande. Gloria al Señor. Esa nación grande. Esa nación que nadie va a poder contar. ¿Lo entendéis? Y entonces fue cuando él comenzó a llamarse Abraham, padre de multitudes. Alguien llegaba y decía, padre enaltecido, porque eso significaba el nombre de él, padre enaltecido, aunque ni era, bueno, ya hubo un momento en que sí era padre de Ismael. Era padre de Ismael. Pero Dios tenía planes mayores. Cuando Dios se tarda en contestarnos, cuando el Señor tarda en contestar nuestras oraciones, es porque está preparando algo muy grande. Gloria al Señor. ¿Qué está preparando? Algo muy grande. Los justos tenemos que aprender a esperar en el Señor. Aleluya. A confiar, a fiarnos del Señor, a guardar cada palabra que el Señor nos ha dicho en nuestro corazón. Guardarla en nuestro corazón, porque ese es nuestro tesoro. ¿Qué es? Nuestro tesoro. Que cuando llegue el momento del buen tesoro, lo mismo que se saca el oro y dice, pesa ahí, Quillo, 1 kilo de oro. Gloria al Señor. Y con eso compras. Porque el oro es un valor seguro, ¿qué es? Es un valor seguro. Nuestra fe, que son las palabras del Señor, en nuestros corazones son más preciosas que el oro.
una fe más preciosa que el oro. Las palabras que el Señor ha hecho morar y hace morar en nuestros corazones son más valiosas que el oro. Porque con esas palabras puedes tener, si el Señor así lo quiere, oro como piedra de arroyo. Gloria al Señor. El Señor puede darte con las palabras, puedes tener oro como piedras de arroyo, en abundancia. Gloria al Señor. Puede hacer lo que no puede hacer con el oro, lo puede hacer con las palabras que el Señor a nosotros nos ha dado. Cuando llega el momento, cuando Dios te dice que las proclames. Amén. Cuando llega el momento de proclamar. Y llegó el momento de proclamar. Y Abraham comenzó a llamarse padre de multitudes. Llegaba uno y decía, Abraham, no, mi alma. Era sevillano, ¿no? Aleluya, no, mi alma. Nada de Abraham. Abraham, padre de multitudes. Llegó el momento en que proclamó con su boca. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Gloria al Señor? ¿Tú entiendes la dinámica? Con el corazón se le cree a Dios y con la boca se confiesa para salvación. Cada palabra que el Señor te ha dado y te ha tocado, te ha llenado de paz, te ha llenado de gozo. Aleluya, tu corazón arde, tu corazón se llena de felicidad, se llena de gozo, porque Dios te ha hablado, te ha dado una palabra. ¿Qué te ha dado? Una palabra. Llega el momento en el que el Señor te dice que tienes que proclamar. ¿Qué tienes que hacer? Proclamar. Aleluya, proclamar. Es poner tu fe, es hablar fe. Decirle al monte, quítate y échate en el mar. Gloria al Señor. Esa es la palabra, esa es la palabra. Recuerda que las palabras son cosas, ¿qué son? Cada palabra que el Señor ha dicho, hermanos, se han convertido en cosas. ¿En qué? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Por su palabra. Sabemos que también por la palabra de Dios los cielos que ahora vemos y la tierra que ahora vemos están reservados para ser quemados, para ser deshechos. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo lo va a hacer? Nuevamente con su palabra. Gloria al Señor. Nuevamente con su palabra. ¿Dice su nombre? Y esa es la palabra que el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra boca. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu corazón y en tu boca. Entonces no hay que ir al otro lado del mar, no hay que subir al cielo, no hay que bajar al abismo, porque Cristo está cerca de nosotros, está en nosotros. Aleluya. Y Cristo nos da sus palabras. Gloria a Dios. Y tú crees esa palabra y tú empiezas a confesar esa palabra. Gloria al Señor. Este es su nombre. Y dice el Señor, lo que diga, será hecho. Lo que diga, será hecho. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que tú entiendas esto de que las palabras son cosas.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas. Gloria al Señor. Todas las cosas fueron hechas por el verbo, por la palabra, y sin él, sin el verbo, sin la palabra, nada fue hecho. Y qué bueno que esa palabra se hizo carne, se hizo hombre. Y qué bueno que esa palabra hoy more dentro de nosotros, que no tenemos cuerpos, vasos de barro. Aleluya, pero dentro tenemos un tesoro. ¿Qué tenemos? Un tesoro. Gloria al Señor, un tesoro. Tenemos a Cristo, tenemos sus palabras. El salmista decía que sus dichos eran más preciosos que el oro. Aleluya, gloria al Señor. Los dichos del Señor, los mandamientos del Señor, las palabras del Señor, más preciosas que el oro, más preciosas que las perlas preciosas, más preciosos que todo. Tú y yo somos ricos en fe. ¿Cómo somos? Ricos en fe. Dios dice que ha escogido a los pobres de este mundo, a los pobres de espíritu, a esos que dicen, no soy nada, por mí mismo no puedo hacer nada. Aleluya. Mañana si Dios quiere, el año que viene si Dios quiere. Gloria al Señor, esta persona, pues voy ahí, voy a hacer, voy a esto, voy a lo otro, ¿sí? No, pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Gloria al Señor. Dios ha escogido a los pobres y de espíritu. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice, el cielo es mi trono, la tierra está a mis pies, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién ha escogido el Señor? Al pobre y humilde de espíritu. ¿Para qué ha escogido Dios a los pobres? Aleluya. Aleluya. Para que seamos ricos. ¿Y ricos en qué? Ricos en fe. Gloria al Señor. Ricos en fe. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cada palabra que tú atesoras, que es tu fe, es la fe que el Señor te ha dado. Cada palabra que tú atesoras en tu corazón se van a hacer una realidad, van a hacer cosas. Gloria al Señor. ¿Sí o no? Aleluya. El Señor ungió a David a través de Samuel, lo ungió por rey, como rey. Lo ungió. Ahora, pasaron muchos años. ¿Cuántos años? Muchos años. Empezó siendo un muchacho, siendo el músico del rey endemoniado. Cuando se manifestaba el demonio, ahí estaba David cantando, tocando música, cantando, y el espíritu se iba, el espíritu se apartaba de Saúl, pero que era un triste músico. Gloria al Señor, un triste músico, un músico. Pero ya Dios lo había puesto como rey. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y ese hombre que era conforme al corazón, ese muchacho que era conforme al corazón de Dios, todo lo que Dios puso en su corazón lo habló, todo lo que Dios puso en su corazón lo proclamó y llegó a ser. Y llegó a ser lo que Dios había planeado para su vida.
Gloria al Señor. A alguien de cuya descendencia el mismo Dios sería hombre. Gloria al Señor. Entonces es un hombre, ¿te das cuenta? Y bueno, pues el Señor a ti y a mí nos ha escogido para que seamos ricos en fe. Aleluya. Somos pobres, humildes en espíritu. Temblamos ante su palabra, le tenemos mucho respeto a su palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y a esos que son pobres y humildes en espíritu, el Señor los ha escogido para que sean ricos en fe. Así que hazte rico, porque es el mandamiento del Señor. Aleluya. Él quiere bendecirte con todas las riquezas espirituales, con todas las riquezas espirituales. El Señor con su palabra. Cuanto más palabra del Señor more en tu corazón. ¿Dónde? En tu corazón, porque con el corazón se cree. Más cosas van a ser hechas a través de tu vida. Gloria al Señor, más cosas. Sencillamente es creerle al Señor, confesarla. En el momento oportuno. ¿Cuándo? En el momento oportuno. El Espíritu te recuerda, el Espíritu Santo te recuerda sus palabras. ¿No te ha ocurrido que está en una prueba, está en alguna circunstancia, el Señor te trae a memoria sus palabras? Gloria al Señor. Y tú mismo te maravillas, o tú misma te maravillas, ¿de dónde me han salido estas palabras? Si esto me parece que lo he escuchado yo una vez solamente en mi vida, y hace ya ni me acuerdo, y ahora viene esa palabra, viene ese cántico, aleluya, viene esa palabra. ¿Quién es ese? Ese es Dios, es el Espíritu Santo que te está recordando sus palabras. Y sus palabras son cosas. ¿Qué son? Cosas. Una nación grande. Gloria al Señor. Como le dijo a Abraham, aleluya, todo lo que el Señor le dijo a Abraham se ha cumplido y se está cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Bendito su nombre? Pero Abraham era un hombre, hermanos, humilde, manso, humilde, obediente. Gloria al Señor. Y Dios lo escogió para que fuese el padre de la fe. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Y cada cosa que Dios le hablaba, él la creía. Le creyó a Dios cuando le dijo que saliera. Le creyó a Dios cuando le dijo que había llegado. Le creyó a Dios cuando con el hambre tuvo que ir a Egipto. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, me ha traído a la tierra prometida. Esta es la tierra y ahora me tengo que ir. Gloria al Señor. Le creyó, volvió. Le creyó. Se cumplió. ¿Me dice su nombre? Bueno, pues estas palabras que el Señor quiere que abunden en nuestros corazones son nuestro tesoro. Recuerda que tenemos un vaso, por fuera somos un vaso de barro. Porque nuestro cuerpo fue hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra, de barro. Lo mismo que el Señor le creó a aquel ciego los dos ojos, ¿recordáis? Hizo lodo, cogió barro, escupió, hizo lodo, hizo barro, le puso un pegote en cada cuenca del ojo. Aleluya, le puso ahí el pegote y dice, ve y te lava. Y cuando fue y se lavó, regresó viendo. ¿Qué había hecho el Señor con el barro? Había creado dos ojos. Gloria al Señor, había creado dos ojos. Y la palabra dice que nosotros tenemos este tesoro que es Cristo, este tesoro que es la palabra del Señor, en vasos de barro. Pero ¿qué tenemos? Un tesoro. Cuando el Señor te da una palabra, guárdala en tu corazón.
y proclámala cuando Él te diga proclama. Gloria al Señor, proclama. ¿Necesitas su nombre? Aleluya, profetiza. Le dijo el Señor a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Profetiza, habla a los huesos. Aleluya. Habla. Di que crezcan tendones, que crezca carne. Habla al Espíritu para que venga y tengan vida. Y cada cosa que el profeta hablaba, porque el Espíritu del Señor se lo decía. Amén. Aleluya. Eso se hacía. Esas palabras que el Espíritu Santo te da son las que tú tienes que proclamar. Gloria al Señor, llega un momento en que tú estás lleno del Espíritu Santo. Y le puedes decir, lleno del Espíritu Santo, le puedes decir a un enemigo, la mano del Señor está contra ti y te vas a quedar ciego. ¿Sí? Dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, hijo del diablo, ¿cuándo vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí que la mano del Señor está contra ti y va a quedarte ciego por algún tiempo. Y se quedó ciego. Porque ¿cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Quién hablaba por la boca de Pablo? El Espíritu Santo. Y ese se quedó ciego. Y el procónsul creyó. Entonces su nombre, gloria al Señor. Lo mismo que hizo esto, también luego, lleno del Espíritu Santo, pues hizo maravillas. ¿Qué hizo el Señor? Maravillas por medio del apóstol Pablo. Ese que fue usado por el Espíritu Santo para escribir a la iglesia, a ti y a mí. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Palabra, fe. Palabra, cosas. El universo entero fue creado por medio de la fe, o sea, por la fe, por medio de la palabra. Cada palabra que el Señor dio, cosa que se creó. Cada palabra que el Señor te ha dado y te da, cosas que vas a sacar de tu corazón y que van a ser hechas. Vas a hablarlas cuando no hay nada y se van a hacer una realidad, porque la fe habla de futuro, como hemos dicho. ¿Qué habla? De futuro. La fe habla futuro. ¿Gloria al Señor? Futuro. El presente ya lo conocemos. Gloria al Señor. Pero la fe habla futuro. Amén. Esta es la palabra del Señor para compartir, hermanos, para que veáis la importancia de que el verbo, la palabra, nuestro Dios, porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Gloria al Señor? Cristo y su palabra en abundancia en nuestros corazones. Gloria al Señor. Y recuerda que Dios te ha llamado para que seas rico en fe. Cuanto más palabras del Señor tengas en tu corazón, más rico y más cosas buenas va a sacar del tesoro de tu corazón. Aleluya. Las obras que Dios te ha llamado a hacer, las obras de Dios se hacen, en su inmensa mayoría, se hace por medio de la palabra. Amén. Hay cosas que se hacen de hecho. Gloria a Dios. Pero la inmensa mayoría de las cosas que Dios ha preparado para nosotros, de sus obras que han preparado para nosotros, hermanos, son palabras, o sea, cosas que vamos a hacer por medio de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar
que es hablar, que es palabra, y vamos a tener lo que hemos pedido. Vamos a hablar a los demonios, al monte, a las personas, a las cosas, y van a llegar a existir. Gloria al Señor, van a hacerse una realidad, porque la palabra del Señor, ¿qué es? Es la realidad, es la verdad, es la realidad. Gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias porque eres fiel y eres bueno, Padre. Y te damos gracias que tú nos hayas escogido, Padre, para ser, Señor, ricos en fe. Te damos gracias, Padre mi amado, por la fe que tú nos has dado, por la presencia tuya en nuestras vidas, por la presencia de tus palabras en nuestros corazones. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que has preparado para nosotros, Señor bendito, y por todas las cosas buenas que tú vas a sacar y nosotros vamos a sacar de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y vamos a sacar de nuestras bocas, Padre, cosas buenas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, Padre, son las que tú has preparado para nosotros y las que vas a hacer a través de nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén.